course, the unwinding of supply bottlenecks is also an important factor. This is the first element that is behind this statement. I think it's also important to emphasize that we've also gained a lot of confidence in our forecast. It is true that in 2022 our forecast errors were very significant and always surprising us inflation on the upside. But it is also true that in the last 3 quarters, inflation has behaved in a very similar manner as the staff was projecting initially. And indeed, even for core inflation has evolved even better in terms of being lower than initially expected by the forecast. I think this is also important. The second element behind this statement is, of course, that... 8 de la mañana es el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que a las 2 de la madrugada, hora española, en Hong Kong, ha puesto encima de la mesa una duda razonable de los banqueros centrales sobre la situación actual. Si puede haber un evento de crédito. Ojo, porque sería volver a marzo de este 2023. Ahí le han escuchado decir, bueno, nos equivocamos, hubo errores en 2022, pero seguimos confiados en el outlook, en la previsión que están haciendo los bancos centrales, pero en esa misma conferencia Hernández de Cos ha abierto la caja de Pandora, poniendo encima de la mesa la posibilidad de que todo pueda cambiar si hay un riesgo de crédito. Y dice, podría haber un riesgo de crédito, por lo que hay que seguir estando monitorizando, muy pendientes de la situación, de la fotografía clave. Los bancos centrales han alertado durante las últimas 24 horas de que, a pesar de que el mercado cree que todo está ya tranquilo, cuando todo el mercado cree que está tranquilo, llegan las peores noticias para el mercado. Y los bancos centrales le han dicho, cuidado, porque estáis diciendo que los tipos de interés van a bajar de inmediato, y lo han dicho desde Australia, desde el Banco Central Europeo, lo están diciendo desde todos los bancos centrales importantes, del de Canadá, diciéndole al mercado, cuidado, que hay demasiadas incertidumbres todavía, geopolíticas, económicas, macroeconómicas, para poner encima de la mesa y como para tener la duda de que ese movimiento de bajada de tipo de interés se vaya a realizar tal y como está diciendo el mercado. 8 y 2 de la mañana, Alemania, sentimiento del consumidor, menos 27,8, pronóstico menos 28,2, venimos de un menos 28,1 en Alemania. Parece que recupera un poquito ese sentimiento del consumidor. Los mercados vienen hoy tímidamente en positivo. S&P 500 0,01 en positivo. Tenemos el entorno del mercado marcándonos a esta hora una fotografía de calma, 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 hasta el dato de inflación que vamos a conocer el jueves, el dato de inflación que le gusta a la Reserva Federal, el PCE. A partir de ahí vamos a ver, bueno, veremos un poquito antes la confirmación o no del 4,9 en Estados Unidos, pero hay calma, 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 con una duda ahora mismo que empieza a surgir y que le contábamos ayer en este Business Connection. Mercado inmobiliario. Hoy tendremos varias entrevistas alrededor de cómo el mercado inmobiliario está sobrellevando el momentum actual, que tiene como elemento fundamental la escasez tanto de compradores como de vendedores, que está llevando, por ejemplo, a Estados Unidos a tener ayer un dato histórico en negativo sobre la venta de vivienda nueva. No solo la vivienda nueva, sino también vimos por la mañana ayer como la venta de vivienda de segunda mano ya estaba en una caída del entorno del 30% según datos de Redfin, por lo que el sector inmobiliario vuelve a ponerse en el foco. El mercado cree que todo está tranquilo, cuidado con la opinión contraria, con el sentimiento contrario, que Bank of America ya alerta que estamos en esa alerta que se dio y que ha llevado un 8% de subida, se ha evaporado y ahora estamos en un movimiento que puede ir hacia la baja precisamente por ese sentimiento contrario del mercado. Por lo que calma, 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 venga que viene el rally, vamos a ver qué es lo que viene por delante. En este entorno, Christine Lagarde ayer, que hacía una comparecencia alrededor de cómo veía la fotografía del mercado crediticio, política monetaria, se comparaba con Estados Unidos, comparaba a Estados Unidos con Europa y decía Europa está mejor que Estados Unidos, escúchenla. 3,2% en Estados Unidos, la nominal, y 4,9%, porque se suele decir que Estados Unidos lo hace mucho mejor en la lucha contra la inflación, pero no me parece que sea preciso. Estamos nosotros un poco mejor que ellos. Bueno, hay una fotografía un poco extraña en la que
una demanda interna potente, una demanda interna que sigue lanzando a la economía, unas exportaciones potentes, las estadounidenses, junto con su demanda interna, conforma un slow landing, una caída, una suave recesión en Estados Unidos, cuando en Europa estamos viendo, lo vimos ayer sobre todo en ese informe de Deutsche Bank, como le decía que Europa tenía que revisar el crecimiento un 0,3% en negativo y Alemania un 0,5% en negativo. De tal manera que la visión de Lagarde es una visión extraña en este entorno al ver que Europa tiene mayores fortalezas que Estados Unidos en un entorno donde demanda interna y sobre todo exportaciones son más potentes. Europa con sus nuevos castillos de arena, o castillos en el aire, en el que sigue pensando que tiene una situación diferente a la estadounidense en el sentido positivo, lo cual llama la atención. En ese entorno se le preguntó también a Lagarde por la compra de bonos. ¿Más compra de bonos? ¿Más compra de bonos? ¿Qué pasa con la compra de bonos? Esto dijo la presidenta del Banco Central Europeo. Se centra en el programa de adquisición de activos. Es verdad que nosotros empezamos anunciando que paulatinamente íbamos a reducir la reinversión y después íbamos a acabar con el programa de adquisición neta de activos. Ya lo hemos hecho, de hecho. Como ya no estamos adquiriendo más activos, ya no existe este programa de adquisición neto, el balance se ha reducido con una media de 23.000 millones mensuales y esto sigue siendo así. En cuanto a otros programas de adquisición que tenemos a más largo plazo, como resultado de la pandemia, nosotros ya indicamos que vamos a seguir reinvirtiendo los reembolsos hasta el 2024 por lo menos, pero es algo que vamos a sopesar en el Consejo de Gobierno en un futuro no muy distante para examinar de nuevo esta propuesta. 8 y 7 de la mañana, escuchan a Lagarde, lo que le está diciendo al final a los países, a los gobiernos, es tranquilos, tranquilos, porque la montaña de deuda sobre la que está construido el crecimiento de Europa va a seguir con la compra de bonos. Bueno, está hasta 2024, pero lo podemos plantear, podemos seguir. ¿Por qué? Porque Europa no sostiene el crecimiento sin esa compra de bonos que decía Christine Lagarde. Si lo que han escuchado, Europa cae en una situación en la que a ver cómo va de verdad esa deuda de España, de Italia, de Francia, en un entorno donde no hay un colchón que te permite mantener, como ahora está viendo en los diferenciales de la deuda, en la prima de riesgo, una situación de tranquilidad. A partir de ahí, fotografía clara en el oro. 2016, es decir, tocó ayer, lo vieron por la mañana con nosotros, los 2018. A partir de ahí se ha visto un movimiento muy lateral. Fíjense la tensión que hay ahora mismo en el mercado del oro para volver a romper los 2018 hacia arriba con fuerza. Movimiento del 0,19% arriba. No aguanta, bueno, está en prácticamente plano la plata en 24,6, pero el oro 2016, después de vivir el momento de romper o intentar romper 2018, su caída ha venido con rebotes siempre que ha estado por encima del 2.000, de los $2.000, de tal manera que vemos esta mañana la clave fundamental también en la inversión del oro. Está jugándose las horas, lleva 24 horas ya, jugándose las horas clave para iniciar, decía Tavia Costa, el tercer superciclo del precio del oro. Vamos a ver cómo puede hacer el oro para desde este entorno volver a rebotar, volver a surgir, volver a marcar máximos históricos, si puede. ¿Cuál es la clave fundamental? La caída del dólar. ¿Cuál es la clave fundamental? La situación geopolítica que, aunque el mercado la tiene escondida, de tensión Israel con Hamas, Ucrania con Rusia, y hay elecciones ya en Taiwán. De tal manera que la geopolítica, más Corea del Norte y sus satélites espías, empieza a jugar un papel fundamental en un entorno demasiado sobrecalentado como para que cualquier chispita genere una tensión que dijera el inversor, tenía que haber aprovechado esto cuando todavía estaba a tiempo. Vamos a ver en este entorno cómo puede jugar el oro durante el día, estar muy pendientes durante todo el día de ver si los $2016 onza Troy empiezan a jugar un camino fuerte hacia arriba o empieza a perder esta fuerza. Pero como verán, no ha perdido el dinamismo el oro en las últimas horas, intentando buscar, intentando ver, intentando jugar otra vez los máximos históricos. A partir de ahí, 70.000 políticos diplomáticos van a Emiratos Árabes Unidos para la COP.
esa reunión que busca ver cómo puede evolucionar el planeta. Una de las claves fundamentales es China. Bueno, la clave fundamental es China. Se puede hablar de otras claves fundamentales, como por ejemplo India, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Europa, pero el punto fundamental es China. Y a pesar de que en otras COP o en otras reuniones del clima se ha intentado ver que China era un problema, ojo, porque China ya no es que no solo sea un problema, es que le está sacando los colores al resto. Sobre todo porque el plan de Xi Jinping es buscar la independencia energética vía recursos naturales de la propia China, ya sea con la explotación de tierras raras, algo que no se puede hacer, por ejemplo, prácticamente en España, sin que tenían una enorme. Sí, en Estados Unidos, no en el conjunto de Europa. Miren por qué The Economist plantea el elemento clave que durante la COP va a darse y va a plantear el elemento fundamental. Si China puede salvar el planeta o destruirla, ojo, porque estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. Es decir, cómo China está compensando, acelerando y mirando de qué manera, si tiene tanto sol, sobre todo en el terreno del desierto, puede generar una gran cantidad de energía solar que cambie, que me garantice esa transición energética. Emisiones de carbono del país pronto alcanzarán el punto máximo, pero esto tiene cara B. Y es que también se espera que una vez que alcance el punto máximo, empiece el movimiento de descenso, incluso adelantándose a 2030, dejándole 2030 para Europa y para Estados Unidos. A partir de ahí, dice The Economist, viene la fase más difícil, pero China, Xi Jinping, lo que sí ha hecho es planificar. ¿Qué es lo que no tiene Europa bajo ningún concepto? Y ha dicho, tengo una zona espectacular, cerca además del entorno industrial, cerca además de Pekín, miren el mapa, de tal manera que tengo mi gran zona de recursos solares, que se llama el desierto de Kubuki. Apúntenlo en la agenda porque esto ya empieza a considerarse el elemento fundamental por donde va a circular, por donde va a caminar todo el proceso de transición energética chino hacia energía solar, energía eólica, que como lo hacen en China, viene hecho a lo grande y sin esperar nada. En el desierto de Kubuki, miren dónde está Pekín, ¿eh? Miren dónde está Pekín del desierto de Kubuki. De tal manera que estaría China intentando buscar, hace ya años, una zona donde la cantidad de horas de sol permitiera una explotación salvaje entre dunas de energía solar que permita cambiar la fotografía energética. Van todos los países a la COP a hablar, a charlar, a lo que sea, mientras China viene con los deberes hechos y sacándole los colores sobre todo a Europa. Oiga, ¿usted quiere paneles solares? No, si es que yo los necesito en el desierto de Kubuki. ¿Qué es lo que está plantando? Literalmente plantando, construyendo, fabricando, poniendo en marcha, pues casi tanta cantidad como el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo país que más energía solar y eólica tiene instalada. ¿Qué es lo que está plantando China en el desierto de Kubuki? Está plantando ahora mismo tanta energía solar de producción que va a tener a su disposición, mírenlo cerca de Pekín, como el tercer país con toda su fuerza instalada, como India. Fíjense, porque en el desierto de Kubuki lo que quiere instalar China es un cambio de época. Miren las siguientes imágenes que nos señalan, esta también es imagen de Google Maps, cómo a través o alrededor del desierto de Kubuki hace un tiempo empezaba a instalar China una gran cantidad, todavía pequeña, de paneles solares. Gracias a las fotos que se están haciendo alrededor del desierto de Kubuki, miren la siguiente, se ve que esto no era lo que se estaba viendo. Bambam Prillo Caboño nos expone una foto donde aquí sí que hay un ejército de paneles solares preparados para el gran salto de transición energética que el mundo no estaba viendo y que China ya tiene planteado para convertirse en esa gran potencia del mundo en energías renovables. Viene la COP y lo que tenemos es que China les ha ganado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lados al resto del mundo. Miren la siguiente imagen, también de Bambam Prillo Caboño, que nos plantea que aquí lo que hay es un desierto entero planteado de energía solar para hacer la gran transición energética china.
Miren la cantidad de paneles solares en ese desierto de Kubuki que se ha convertido ahora mismo en el elemento fundamental para entender que China, que tiene por un lado ya de socio a Rusia para toda la energía, para todo el petróleo, para todo el gas que necesite, también está buscando la manera de ser el gran líder en energía solar y eólica del mundo, buscando de qué manera se puede conseguir a través de los recursos naturales que ya tiene China un cambio, no porque me lo diga Occidente, sino porque Xi Jinping y la economía china y los dirigentes chinos entienden que es el elemento fundamental para garantizar una gran parte de la independencia china energética del momento. No porque lo diga Occidente, sino porque considere China que ese es el elemento fundamental para su crecimiento. Ojo, porque empieza la COP, están llegando hoy ya los líderes y tienen dos elementos fundamentales. Como Emiratos Árabes Unidos, según distintos papeles publicados por la BBC, estaría planteando acuerdos en materia nuclear, gasística y petrolera alrededor de la COP, que le han llamado la atención por ser el país anfitrión, y luego China, que va a su ritmo, que es un ritmo infinitamente más rápido que lo que Occidente está teniendo, con lo que significa para Occidente de ver cómo también la diferenciación tecnológica alrededor de la transición energética la está ganando China. Claves del día: Israel y Hamás están acordando ya, estamos en el periodo extra de 2 días más de tregua, acuerdan extender en las últimas horas esa tregua en Gaza por 2 días más, con todo un planteamiento de devolución de rehenes, de intercambio de rehenes, de ambos entornos. De tal manera que Israel y Hamás extienden por 2 días. La clave fundamental es si van a extender hasta el día 10. Ahora mismo estaríamos extendidos hasta el día 6. Quedarían 2 extensiones más de 2 días. Y a partir de ahí, el momento fundamental de la guerra entre Israel y Hamás: ¿se vuelve a las armas o se consigue un armisticio, un acuerdo que permita parar todo y sentarse a negociar? Y si se consigue esta segunda vía, ¿hasta qué punto esta segunda vía de negociación no extiende hacia la guerra de Ucrania el mismo movimiento? Serían las horas clave que estaríamos empezando a vivir. ¿Hasta qué punto tenemos un primer objetivo, que es guerra de Israel y Hamás, con la posibilidad de que la tregua se extienda ya de manera indefinida en una mesa de negociación, y cunda el ejemplo hacia el otro lado, en el que Zelensky y Putin acuerden también el inicio de una mesa, de unos inicios de conversación entre ambos países? Estaría el mundo esperando ese momento clave antes de que lleguen las elecciones de Taiwán, que están a la vuelta de la esquina. Alemania confirmó ayer que le mola el solitario y que le mola más las trampas en el solitario. De tal manera que presentó un plan para suspender el freno de la deuda de manera constitucional puesto por los alemanes, pero ya sabemos que en la Constitución, bueno, depende del aire, ¿no? ¿Por dónde va el aire? Vamos a verlo. Para aquí me importa, para aquí hoy no me importa. El cachondeo de la deuda en Europa. 45.000 millones más, se suspende el freno de la deuda, porque ¿qué más da la deuda si tenemos a Christine Lagarde, que ya lo han escuchado antes, recomprando con los excedentes, con ese vencimiento de los bonos, lo que haya para no tener problemas? ¿Qué más da si estamos en una mentira gigante en la que todos nos creemos que la mentira gigante es suficiente para seguir adelante? Y Alemania dice, ¿y por qué no? Diferente hubiera sido que hubiera estado aquí España, Italia, bueno, si hubiera estado Polonia y Hungría. 45.000 millones de un plan para suspender el freno de la deuda por la situación límite, dice Alemania, de su economía. Con lo que le va a inyectar 45.000 millones más, suspendiendo el freno de la deuda, que solo se puede suspender en situaciones de excepción. Parece que la situación de la economía alemana ahora mismo requiere la excepción, pero lo que es evidente es la situación en la que Alemania se le presenta otra vez al mercado diciéndole: ahora quiero más dinero, porque además me quiero saltar ese freno de la deuda que le estoy intentando imponer, sobre todo a los países del sur. Mirando al mercado, calma, calma, está todo como el mar, así, plato en verano, que no se mueve nada, que está ahí perfectamente parado. Parece que estamos esperando a algo. Bank of America dice que la señal de compra que precedió a la subida de la bolsa que hemos visto durante los últimos días, las últimas semanas, 8% arriba, se ha desactivado. Y lo que estamos viendo es hasta qué punto sigue teniendo fuerza ese movimiento alcista, o podemos empezar a ver ya el movimiento de sentimiento contrario.
cuando todo el mercado está viendo esto está muy alcista, y juega la fotografía de decir, pero esto hay que limpiarlo para volver otra vez a recuperar hacia arriba. Es decir, el camino contrario que tomamos hace un mes. Emiratos Árabes Unidos habría planeado utilizar su posición como anfitrión de la COP28 para negociar acuerdos de petróleo y gas. Estaba comentando antes que es uno de los comentarios, escándalos, argumentos que se está hablando en el inicio de esta COP. Y tenemos en España un movimiento de Telefónica que le ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo para sus 3 filiales en España, que podría elevarse la salida hasta 2.500 trabajadores. Dice la compañía que no se hará sin paz social, no se hará sin el acuerdo con los sindicatos, tal y como se ha hecho desde la llegada de Payete. El último expediente de regulación de empleo fue en 2013, hace una década. Se han hecho salidas, ¿no? PSIs, que se llaman, esos planes para salidas por parte de los trabajadores. Sin embargo, ahora no, se plantea un ERE, 2.500 trabajadores, pero solo se hará, le ha dicho la compañía a los sindicatos, siempre que se haga dentro de la paz social. Lo que sí nos muestra es un movimiento de que la economía está empezando a ver algo en el fondo que pensábamos que íbamos a ver en el 2023, pero que se está viendo más en el medio plazo y no en el corto plazo que veíamos para este 2023. Salida prevista, vamos a ver en esa pacto social si al final se termina por realizar la salida de 2.500 trabajadores en un expediente de regulación de empleo de Telefónica. Tenemos también la fotografía clara de un mundo en guerra en el que Stoltenberg ayer, hoy va a volver a dar 2, 3 charlas en esa reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Dijo que la alternativa de dejar ganar al presidente Putin es una tragedia para Ucrania y es peligrosa para nosotros, entendiendo los países de la OTAN, y en ese entorno planteaba Stoltenberg una fotografía complicada alrededor de no ayudar ahora todavía más a Ucrania. Escúchele. Do that not least because we know that it will be a tragedy for the Ukrainians if President Putin wins, but also dangerous for us because the message then to all authoritarian leaders in Moscow, but also in Beijing, will be that when they use military force, when they invade another country, they get what they want, and therefore we will be more vulnerable if President Putin wins, and therefore it is in our security interests. 8:22 de la mañana, dice Stoltenberg que Ucrania está provocando numerosas bajas a las fuerzas rusas pese a no avanzar en territorio, elemento fundamental que le estaban pidiendo el resto de socios de la OTAN a Ucrania, y se le preguntó de manera directa sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN a cambio de una cesión de parte de su territorio ocupado a Rusia. ¿Aquí se puso nervioso? No. Lo siguiente, Stoltenberg dijo que contestar a esa pregunta podría ser interpretado como el inicio de la negociación. Le pregunta, ¿adhesión de Ucrania a la OTAN a cambio de una cesión del parte del territorio donde ahora mismo está Rusia? Se pone nerviosísimo Stoltenberg en ese entorno y plantea, cuidado porque si te contesto, podría ser interpretado como el inicio de una negociación. Estados Unidos, que ha movido un portaaviones nuclear por el satélite espía norcoreano que ya había fotografiado bases de Estados Unidos, luego se preguntan por qué sube el oro. Estados Unidos, portaaviones nuclear, tras el despegue, el lanzamiento del satélite espía norcoreano que ya habría fotografiado bases de Estados Unidos. Les repito, luego se pregunta por qué sube el oro. No, es que está todo calmado. Bueno, miren la fotografía. Guterres pide una solución de 2 estados de forma que sea irreversible en Gaza y habla de la Autoridad Nacional Palestina como el elemento fundamental para reconstruir toda la fotografía que ahora mismo tenemos o que hay en el entorno de Gaza en esta tregua. Se lo vamos a preguntar enseguida a Gustavo Ariztegui si esta fotografía de la solución de los 2 estados con la Autoridad Nacional Palestina puede ser la clave fundamental, y ojo a lo que está sucediendo alrededor de Corea del Norte. 8:24 de la mañana, entrando en gráficos, la inflación es elemento fundamental. Dentro de 2 días vamos a conocer el PCE. Parece que la inflación, que ya la tenemos en el 3,2% según el último dato del gobierno, estaría reduciéndose todavía más, dándole una tranquilidad importante, sobre todo a la Reserva Federal. Un entorno de los 2,8 ya nos deja relativamente cerca de ese objetivo de la Reserva Federal del 2%, 2,85 en el dato diario.
ven un movimiento que ha habido sobre todo a finales de octubre de reducción de la inflación y vuelve otra vez un movimiento lateral inflacionario diario marcado por la truflation. Miren el siguiente gráfico porque a esta inflación hay que acompañarle cómo está creciendo Estados Unidos y tenemos el consenso del mercado todavía con un crecimiento por debajo del 1%. En el entorno del 0,8, a pesar de que la Fed de Atlanta, el GDP Now de la Fed de Atlanta, nos está marcando un crecimiento que ahora mismo estaría superando el 2%. Ojo a la diferencia entre lo que está viendo la Fed de Atlanta en los datos económicos también diarios que está viendo y ojo a lo que están viendo los analistas que esperan que el crecimiento de Estados Unidos no supere el 1% ahora mismo. Y fíjense porque desde que se lanza el dato del PIB del cuarto trimestre no ha modificado la previsión para pasarla por encima del 1%. Sí que hay un movimiento un pelín alcista en este entorno, un poco acompañado con lo que se veía en la Fed de Atlanta. Y llama la atención la recuperación de la Fed de Atlanta, que veía un crecimiento que estaría en el 1,1, 1,2%, 1,3% en el mejor de los casos, hasta recuperar el 2,2% que nos está expresando. El próximo dato de la Fed de Atlanta va a ser el 30 de noviembre, jueves. Habremos conocido antes si hay revisión a la baja, mantenimiento o revisión al alza del crecimiento de Estados Unidos, que lo conoceremos mañana. Ahí veremos cómo va el movimiento o la evolución de la economía estadounidense. ¿Dónde preocupa o qué preocupa? Miren el siguiente gráfico de Bloomberg, preocupan las ventas de viviendas nuevas en octubre, caída del 5,6% intermensual frente al menos 5,1% previsto y el más 8,6% anterior, dejando el precio de la vivienda nueva en una caída del 17,6%. Les repito, dejando el precio de la vivienda nueva en una caída del 17,6% interanual. Estados Unidos, hasta los $409.300. Ayer le enseñamos la vivienda en ese entorno de segunda mano. Hoy, o ayer también por la noche, hoy se lo enseñamos en este gráfico de Bloomberg, vemos como también la vivienda nueva, como le comentamos ayer, tiene un problema de escasez. No hay suficientes casas, no hay suficientes viviendas, por lo que aunque no haya prácticamente demanda, es que la oferta es prácticamente inexistente, porque nadie quiere cambiar de casa en este entorno de tipos elevados hasta que no se confirme en los primeros movimientos de reducción de los tipos de interés por parte de Estados Unidos y también del Banco Central Europeo en territorio aquí europeo. Miren el siguiente gráfico porque vemos en este gráfico de Reventure un movimiento bajista exagerado. La media en el precio de venta de la nueva casa, como le estábamos diciendo, en el entorno del 18%. Es la mayor caída anual en toda la serie histórica. Vámonos a la crisis financiera, a la crisis inmobiliaria, 13%, 15%. 13%, 15%. Podemos irnos incluso a los 70, 15%. Tenemos la mayor caída en la vivienda nueva del 18%. Mayor caída anual desde 1965. Incluso en el peor mes de la crisis financiera en 2008, la caída fue del 15%. Cuando el que ahora mismo que está aguantando y que no tiene necesidad de vender, tenga que vender y vea que al otro lado no hay demanda para comprar, ¿qué es lo que va a suceder con el precio de la vivienda? Si ya en un entorno en el que no hay un impacto muy fuerte, la caída es histórica. ¿Qué está haciendo la FED, el Banco Central Europeo y todos los reguladores para prever dentro del sistema bancario qué puede suceder? Sobre todo en cómo puede haber una afección a través de promotores, como sí vivimos en el 2008, y a través de ellos ya al sistema bancario y ya al conjunto de la economía. 18%. No se ha visto en Estados Unidos una caída peor. Y lo peor de todo, los precios de la vivienda nueva siguen estando un 24% por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Es decir, con toda esta caída interanual del 18%, todavía están un 24% por arriba de los niveles anteriores a la pandemia, mientras la demanda de hipotecas alcanza el nivel más bajo desde 1994. Pero no hay un problema inmobiliario. Es irónico. Pero, ¿dónde están mirando? ¿De verdad piensan que esto puede acabar bien? ¿De verdad piensa la FED, el Banco Central Europeo y los distintos gobiernos que no tienen ahora mismo una bomba de relojería económica plantada en medio de su economía, un elefante en la habitación del tamaño de un elefante
rompiéndote la habitación entera ya, mientras ellos siguen prefiriendo cerrar la puerta, ¿quién va a meter mano en el sector inmobiliario? Los impagos de vivienda, miren este gráfico de Game of Trades, acaban de alcanzar los niveles más altos desde 2013. Y eso que una parte de la población, a pesar de lo que le decían, se cambió a hipoteca fija. Impagos de vivienda, no de tarjeta de préstamo, de crédito, no de vehículos usados, impagos en vivienda acaban de alcanzar los niveles más altos de 2013. Gráfico de Game of Trades. Hombre, podemos estar peor, pero es que esto no ha estallado. Es que la fotografía que tenemos ahora mismo es de no va a pasar nada. Hombre, pues para no pasar nada, llevamos un buen guantazo en la cara ya, económico. Para no pasar nada, tenemos un buen lío. ¿Qué puede ayudar o qué hay en la fotografía que parezca que puede ayudar, pero que puede jugarnos además una mala pasada en la cara B de la fotografía? Miren este gráfico donde Freddie Mac, ¿se acuerdan, no? Freddie Mac, Estados Unidos, plantea que el tipo medio de las hipotecas, que estuvo en el entorno del 8%, ya lo tenemos en el 7,13%, ha bajado casi un 0,7 porcentuales desde finales de octubre y lo sitúa la actual caída entre las mayores de las últimas décadas. ¿Por qué les digo que puede ser un elemento de engaño? Si tenemos un problema de escasez, porque la oferta no quiere sacar cantidad de viviendas al mercado, porque considera que con los tipos actuales, ¿a dónde va? Si hay una bajada de tipos de interés importante en el mercado, esa vivienda sí puede salir al mercado prefiriendo un cambio con unos tipos de interés más contenidos. ¿Pero qué se va a encontrar en el mercado? Una demanda flat, por no decir inexistente. De tal manera que estaría el peor escenario. Una gran cantidad de vivienda poniéndose en el mercado a precio muy inferior sin una demanda que frene la caída del precio de la vivienda. Es decir, un problema para la banca donde queda el precio de mercado por un lado y la cantidad hipotecada muy por arriba. Es decir, levantando en el balance de la banca no solo el problema del tipo hipotecario que ahora tiene con los bonos que haya comprado y que tiene que esperar a madurez, crisis de marzo, sino algo que ya sería parecido al movimiento que vivimos en 2008, donde ahí ya sí que podemos esperar una caída en los precios inmobiliarios mucho más elevada. ¿Cuál es la clave? Esto, el movimiento de bajada de expectativas hipotecarias. Por eso está diciendo sobre todo también el Banco Central Europeo, oiga, que no vamos a tocar los tipos, para mantener el tipo aquí y entonces esperar que el movimiento del sector inmobiliario no sea una caída acelerada de los precios que lleve al balance de los bancos una pérdida latente. Pérdida latente por culpa de los bonos, pérdida latente por culpa de una caída del mercado inmobiliario. Por lo que mejor mantener los tipos y que cada uno que quiera vender se mantenga en su casa calentito y no la saque a la venta. Porque como la saque a la venta, el desfase con la demanda que ahora mismo hay, hasta que se equilibre, va a ser de una caída de precio salvaje. Ojo a la fotografía inmobiliaria que se está recalentando con efecto colateral con la banca. Y ojo con Alemania. Miren el siguiente gráfico, donde el comercio con China sigue enfriándose. Miren el gráfico de Bloomberg en el que se apunta que el volumen comercial entre ambos países en los últimos 12 meses ha caído a 266.000 millones de euros, 265.961, 12% por debajo del máximo alcanzado a finales de 2012. Hay un desacople clarísimo entre Europa y China, entre la principal economía europea, Alemania, y China. Vamos a ver las consecuencias del decoupling de las dos economías, sobre todo para Europa, sobre todo para Alemania. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el oro y el oro. ¿Por qué el ascenso del oro? Por la caída de los rendimientos, por la caída del precio del dólar, por el doble conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia, entre Oriente Medio, entre Israel y Hamás. Ojo, porque miren dónde estamos si nos comparamos con 2012. Ojo, porque ya hay 3, 4 golpes, cabezazos en el entorno del 2000 para intentar marcar lo que les vamos diciendo desde hace un par de semanas, que Tavi Costa está diciendo en Estados Unidos, que es un super tercer ciclo del oro en el aumento de los precios. Miren el 2000, 250,
Miren dónde estamos. Provocado por ¿cuándo empieza el movimiento de incremento de la deuda? ¿Cuándo empieza la tensión geopolítica otra vez? Crimea. Ojo, una fotografía de tensión geopolítica y de enorme crecimiento de la deuda, que nos va a sobrecalentar toda la fotografía. Miren el siguiente gráfico. Bloomberg, Milei llegó ayer a Estados Unidos en un viaje a Nueva York y Washington en el que quiere ver a Biden y al Fondo Monetario Internacional. Está desde el primer minuto buscando cómo cambiar la base fundamental para construir sobre ello. Milei llegando a Estados Unidos para ver a Biden, para ver al Fondo Monetario Internacional, Nueva York y Washington. Fotografía empresarial centrada en Amazon. Miren el siguiente gráfico, cómo las acciones de iRobot cayeron un 19%, llegaron a caer en el entorno del 19% después de que la Unión Europea alertara sobre ese acuerdo que podría restringir la competencia en Europa. iRobot, caída del 19%. Vamos a ver cómo va evolucionando tanto Amazon como iRobot en este entorno. Y un último gráfico, expatriados, ¿dónde quieren ir? Hay un país. Uno. España. Último informe sobre dónde y mejor quieren ir en este entorno los expatriados. Primera ciudad del mundo, Málaga. Segunda ciudad del mundo, Alicante. Tercera ciudad del mundo, Valencia. Ras Al Khaimah, cuarta ciudad del mundo. Abu Dhabi, quinta ciudad del mundo. Madrid, sexta ciudad del mundo. La Ciudad de México, séptima ciudad del mundo. Ojo a la fotografía también de por qué, cómo, dónde va a evolucionar ese gran turismo asociado a la calidad de vida. Y nos está planteando un camino muy claro. Hay una parte muy centrada en el mundo árabe, muy concentrada en Abu Dhabi y en Ras Al Khaimah, pero ojo porque Madrid y Ciudad de México, y México, pero ojo a Málaga, Alicante y Valencia, que se colocan en el último informe publicado ayer como las 3 ciudades preferidas por todo expatriado para irse a trabajar. ¿Por qué? Por calidad de vida, por sol y por una sensación de que el bienestar en estas 3 ciudades españolas se elevan por encima de cualquier ciudad del mundo para poder vivir en las mejores condiciones, con un elemento fundamental, la cantidad de días de sol. La cantidad de días de sol. Si usted con el teletrabajo puede elegir, puede su compañía dejar de teletrabajar, lo que dice este informe es que usted elegiría o Málaga, o Alicante, o Valencia. O Málaga, o Alicante, o Valencia, en el centro del mundo, donde los expatriados quieren estar trabajando, porque ahí su calidad de vida, la felicidad, los días de sonrisas se disparan. Titulares del día.